Bien. ¿Se puede ver mi pantalla, profesor Mardonio? Sí, maestra, adelante, sí, sí. Listo, ok. Bien. La organización de las brigadas de educación ambiental y de gestión del riesgo de desastres en nuestras instituciones educativas. ¿Cuál es el objetivo de este taller? Es fortalecer las capacidades del equipo directivo de la institución educativa para la conformación de las brigadas de educación ambiental y de gestión del riesgo de desastres y reconocer su importancia, las funciones y responsabilidades a nivel de la institución educativa. ¿Cómo nos organizamos en las instituciones educativas para enfrentar emergencias y desastres? Seguramente ya todos ustedes, en cumplimiento a las normas que nos emanan, en la primera semana de gestión se tiene que realizar o conformar todas las comisiones de la institución educativa. La organización primero es la organización de la institución educativa. En este sentido, todos seguramente ya lo tienen sus comités de gestión escolar, el comité de gestión de condiciones operativas, el comité de gestión pedagógica y el comité de gestión de bienestar. Y justamente este comité es la que conforma las diversas brigadas de educación ambiental y de gestión del riesgo de desastres. ¿Y quién toma las decisiones para que haya esta organización en la institución educativa? Es el director. El director es la que toma decisiones, es la que lidera, porque es muy importante el liderazgo del director y de todo el equipo docente para que nuestra institución educativa esté bien organizado, sea para responder a un evento adverso o puede ser cualquier otra problemática que se dé en la institución educativa, o no solamente para ello, sino también es importante para el logro de los aprendizajes de nuestros estudiantes. ¿Cuáles son las normas que nos respaldan, por ejemplo, para la conformación de estas brigadas? Tenemos la resolución de Secretaría General número 302, aprobada en el año 2019, que da disposiciones para la implementación de la gestión del riesgo de emergencias y desastres en el sector educación. Esta norma nos señala que es de cumplimiento obligatorio la implementación de la gestión del riesgo de desastres en las instituciones educativas. Asimismo, tenemos la resolución ministerial número 189, aprobada en el año 2021, también del Ministerio de Educación, que da disposiciones para los comités de gestión escolar en las instituciones educativas públicas de educación básica. En esta norma nosotros podemos encontrar las funciones que van a desempeñar los 3 comités y las brigadas de gestión escolar. Incluso en esta norma nos señala quiénes son los integrantes que conforman cada uno de estos comités y asimismo establece también las funciones de los comités de gestión escolar. Y la resolución ministerial número 474, aprobada en el año 2022, también del Ministerio de Educación, que da disposiciones para la prestación del servicio educativo en las instituciones y programas educativos de la educación básica para el año 2023. Entonces, en esta norma igual nos dice que en la primera semana de gestión nosotros debemos de organizarnos para poder dar un buen recibimiento a nuestros estudiantes. Y también en esta norma nos señala que a partir del mes de enero, los directores ya deberían de estar organizándose para poder implementar las condiciones operativas de la infraestructura y otros para el buen inicio del año escolar. Una vez que tenga ya al 100% de los docentes al inicio del año escolar, entonces es allí donde empieza a actualizarse los comités. ¿Para qué? Para poder organizarse y cumplir sus funciones.
Tal es así las condiciones, el Comité de Gestión de Condiciones Operativas tenía que habilitar, tenía que implementar, por ejemplo, espacios internos y externos que sean seguros, saludables, para dar el buen recibimiento del año escolar. Asimismo, garantizar que esta infraestructura sea segura. Garantizar también la disponibilidad de los materiales educativos y otros insumos que garanticen el buen inicio del año escolar. Entonces, como ya habíamos señalado cuáles son estas normas que nos respaldan para la conformación de estos comités y la organización de nuestra institución, tenemos pues 3 comités. Como ya había mencionado, el Comité de Gestión de Condiciones Operativas, el Comité de Gestión Pedagógica y el Comité de Gestión del Bienestar. Entonces, el Comité de Gestión de Condiciones Operativas podemos decir que es una dimensión administrativa y el Comité de Gestión Pedagógica, una dimensión pedagógica, y del bienestar es de dimensión comunitaria. ¿Cuál es la función que cumple el Comité de Gestión de Condiciones Operativas, por ejemplo, ¿no? Es el comité que va a gestionar las prácticas vinculadas al compromiso de gestión escolar, al número 3, como los riesgos cotidianos de emergencias y desastres, así como el desarrollo de capacidades para la gestión de riesgos, logística, gestión financiera, mantenimiento del local y los materiales, el inventario, entre otros. Y para el caso específico, dentro de este Comité de Condiciones Operativas se designa a un responsable de gestión del riesgo de desastres. Es la persona que va a liderar la elaboración o actualización participativa del plan de gestión del riesgo de desastres. Una vez elaborado este documento, que es de suma importancia, va a tener que ser socializado y consensuado por toda la comunidad educativa, a fin que tengan de conocimiento todos los actores de la institución educativa. Y finalmente, una vez socializado, el director aprueba este plan de gestión del riesgo de desastres con una resolución directoral. Es como, digamos, el PAT, ¿no? El Plan Anual de Trabajo. Hemos elaborado, hemos actualizado, hemos socializado y finalmente, para su operatividad, aprobamos con un plan de gestión, con una resolución directoral. Entonces, es lo mismo cuando nosotros elaboramos el plan de gestión del riesgo de desastres. Es participativa, consensuada y aprobada mediante una resolución directoral. ¿Y cuáles son esas funciones? Justamente acá, como ya les había mencionado, es elaborar o actualizar el plan de gestión del riesgo de desastres e incorporarlo en el plan anual de trabajo. Y la norma lo establece, que se anexa al plan anual de trabajo. Reportar las incidencias sobre afectación y exposición de la institución educativa por peligro inminente, emergencia y o desastres, así como las necesidades y las acciones ejecutadas a las instancias correspondientes según la normativa vigente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una institución educativa haya sufrido alguna afectación por la ocurrencia de algún peligro, entonces el director lo que tiene que hacer es el intercambio de información con el EMS de la UGEL más el COE local al distrito que pertenece. El EMS quiere decir el espacio de monitoreo y seguimiento sectorial de la UGEL, y el COE, Centro de Operaciones Local, y ahí es donde tiene que intercambiar información. El director tomará las estrategias de poder dar el primer reporte, que se da de 0 a 8 horas, y el reporte preliminar es de 8 a 24 horas y el complementario de 24 horas a más. ¿Cómo va a ser estos reportes? Pueden hacer, por ejemplo, a través de mensajes de texto, llamadas telefónicas, que eso es como una alerta, un reporte preliminar, y luego para complementar este reporte tiene que hacerlo mediante un informe y evidenciando la afectación de la institución educativa a través de la aplicación de la ficha EDANCE. La ficha EDANCE viene a ser un instrumento de la evaluación de daños y análisis
de necesidades del sector educación. ¿Qué más realiza este comité? Realiza el diagnóstico de las necesidades de la infraestructura del local educativo, incluyendo las de mantenimiento, acondicionamiento, así como aquellas relacionadas al plan de gestión del riesgo de desastre. Esto quiere decir que antes de iniciar con la elaboración o actualización del plan de gestión del riesgo de desastres, se tiene que hacer un diagnóstico de la infraestructura educativa. ¿Qué tipo de material es? ¿En qué nivel de riesgo se encuentra? ¿Cuáles son los factores que desencadenarían y afectarían a la comunidad educativa? Cosa que todo ello nos va a servir para poder plasmar en nuestro plan de gestión del riesgo de desastres. Recuerden, si no hay un buen diagnóstico, entonces no estaría planificando adecuadamente las actividades de prevención y la reducción del riesgo de desastres. Y por lo tanto, la vulnerabilidad será mayor y el riesgo también. Cuando haya la ocurrencia de uno de estos peligros que puede ser de origen natural o inducidos por la acción humana, pueden generar pues mayores pérdidas, ¿no? Vidas humanas, infraestructura u otros. Entonces, por ello, es muy importante realizar un buen diagnóstico. Y esto no solamente implica, pues, en cuanto a la infraestructura, sino también debemos de tener mapeado cuántos de nuestros estudiantes se desplazan kilómetros para poder llegar a la institución educativa. Y si en el camino también ellos podrían tener otro riesgo que les pueda afectar la integridad de nuestros estudiantes. Silvia, sí, profesor Mardonio. ¿Puede ponerme su archivo en modo presentación? Nuestros participantes están ahí. Ahí está, muy bien. Listo, muchas gracias, profesor. Bien, el Comité de Gestión Pedagógica, ¿no? Como su nombre lo dice, gestión pedagógica, está referido netamente al quehacer pedagógico, al logro de los aprendizajes de los estudiantes. Y esto nosotros podemos promover a través de los proyectos educativos ambientales integrados, que contengan pues las acciones orientadas a la mejora del entorno educativo y al logro de los aprendizajes, en atención a la diversidad, asegurando pues su incorporación en los instrumentos de gestión. Y esto justo en la parte que presentaba el profesor Mardonio nos decía, ¿no? Que cuán importante es habilitar estos espacios con áreas verdes y poder aprovechar también este espacio para el logro de aprendizaje de los estudiantes. Las áreas verdes que se habilitan y que nos dice el ministerio tienen un fin, y ese fin es justamente el logro de los aprendizajes de los estudiantes en otros espacios que no solamente se pueden dar en el salón de clase. Y cuán mejor todavía que nuestros aprendizajes sean vivenciales junto con los estudiantes. Como en algún momento comentaba con una docente, ¿no? Si nosotros elaboramos nuestros proyectos educativos ambientales integradores, y hay muchos, ¿no? Que más adelante en la segunda sesión vamos a tratar estos proyectos, vamos a tener que utilizar estos ambientes como otros ambientes de aprendizaje. Por ejemplo, con los mismos estudiantes yo puedo trabajar matemática, el que yo puedo medir cuántos metros cuadrados le corresponden a tal grado, y si en caso se distribuye por estudiantes o grupo de estudiantes igual. Y allí yo estoy trabajando en el campo con mis estudiantes, por ejemplo, las medidas. Estaría trabajando, por ejemplo, otras en CIT, ¿no? Enseñando, por ejemplo, las partes de una planta, en comunicación, haciendo la descripción, la narración, y así sucesivamente. Entonces, estos proyectos educativos ambientales integrados también son articuladores, que se va a articular con las diferentes áreas con las diferentes áreas que nosotros trabajamos, ¿no? Entonces, este comité de gestión pedagógica está referida netamente al logro de los aprendizajes a través de los proyectos educativos ambientales integrados. El otro comité es de gestión del bienestar.
Concentra pues sus funciones y competencias ligadas a la gestión del espacio de participación, la elaboración participativa y difusión de las normas de convivencia de la institución educativa. ¿Con qué finalidad? Para poder promover la disciplina, la ciudadanía y la sana convivencia basada en un enfoque de derechos y de interculturalidad, garantizando que no se apliquen pues castigos físicos u humillaciones ni actos discriminatorios. Entonces, aquí igual, estas normas de convivencia también tienen que ser elaborados y socializados por todos los actores educativos. Bien, allí vamos sobre la conformación de brigadas de educación ambiental y de gestión del riesgo de desastres. Si ustedes ven, no ha variado a comparación del año pasado, sigue igual. Tenemos los 3 comités y el Comité de Gestión del Bienestar, como lo establece la norma técnica, la 189. La encargada de conformar estas brigadas es el Comité de Gestión del Bienestar. Y allí podemos ver pues las brigadas de señalización, evacuación y evaluación, la brigada de seguridad y protección, la brigada de soporte socioemocional y actividades lúdicas, la brigada contra incendios, la brigadista de salud y primeros auxilios, brigadista de educación en biodiversidad, la brigadista de cambio climático y brigada de ecoeficiencia. Ahora me dirán, profesora, pero cantidad son los que conforman y yo soy unidocente o nosotros solamente somos 2 docentes o 3 docentes, ¿no? Esto se repite en las funciones y ustedes incluso lo pueden conformar de acuerdo a su contexto o características de su institución educativa. Por función, al docente le corresponde pues la brigada de salud y primeros auxilios. ¿Quién es el personal que está, por ejemplo, en todo momento cuando un estudiante pueda sufrir alguna incidencia, ¿no? O algún evento adverso o que haya sido afectado por algo? Es el docente. Quien brinda el soporte socioemocional o la contención emocional en ese momento es el docente. Cuando se presenta algún evento adverso que necesita la evacuación, ¿quién lo va a tener que dirigir? Es el docente. Y hasta ahí, mira, ya tenemos por función que el docente tiene que conformar, así sea uno, duplica sus funciones y estaría ya dentro de la brigada de salud y primeros auxilios, dentro de la brigada de soporte socioemocional, señalización, evacuación y evaluación, incluso contra incendios. Ahora, el resto de ellas nosotros podemos conformar en alianza con nuestros padres de familia. Es muy importante que involucremos a los padres de familia y a las autoridades locales en la conformación de estas brigadas, porque ellos van a ser nuestro primer aliado en una situación adversa. Ya luego llegan pues otras instancias especializadas. La primera respuesta, así como lo dice la ley 29664, la primera respuesta es la organización de la institución y la comunidad. ¿Cuáles son las funciones, por ejemplo, de la brigada de biodiversidad? Organiza la comunidad educativa para promover actividades según el calendario ambiental local, regional y o nacional, que valora la conservación y su biodiversidad de flora y fauna. Promueve campañas de difusión sobre la conservación de especies de flora y fauna amenazados a extinguirse, según sea el contexto. Promueve campañas de sensibilización y difusión sobre el daño ocasionado por el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre. Por ejemplo, la campaña "Los animales silvestres no son mascotas". Promueve campañas de sensibilización y difusión sobre desastres ecológicos ocasionados por derrame de hidrocarburos como el petróleo en mares, los ríos, lagunas u otras fuentes de agua, la tala o minería ilegal, los incendios forestales. Esta última parte, por ejemplo, en Vilcas, Huamán, ya ha cobrado vidas. Casi todos los años en el mes de agosto, septiembre, octubre se presentan los incendios forestales. Y nuestra labor como docentes desde la escuela
es trabajar la sensibilización a nuestros estudiantes, nuestros padres, nuestras autoridades, a fin de que ellos eviten la quema de estas malezas. Ellos tienen una costumbre, ¿no?, de poder quemar, limpiar las acequias para el riego de estos terrenos productivos, pero sin embargo, no están dándose cuenta de que están afectando el ecosistema. Y allí está la función del docente, en trabajar estas campañas de sensibilización, y así también pues a la tala indiscriminada de los árboles. Y como también se sabe que hay comunidades que están en litigio y también allí están afectando el uso o el consumo del agua segura. Y allí también nuestra función es la sensibilización, trabajar de la mano con nuestros padres de familia y nuestras autoridades. Las funciones de la Brigada de Seguridad y Protección. Esta brigada cumple la función de gestionar y coordinar con el responsable de gestión del riesgo de desastres la capacitación y entrenamiento de la Brigada de Seguridad y Protección. Es fortalecer la capacidad de esta brigada, identificar los peligros de los alrededores de la institución educativa. ¿Cuáles son los peligros que podrían afectar a nuestros estudiantes? Y allí va la organización de los padres de familia. También gestiona la fumigación y desinfección de la institución educativa. Supervisa el lavado de manos, la organización de los padres de familia para la limpieza del aula, la sensibilización para la vacunación contra diversas enfermedades que se puedan dar. Y es aquí, por ejemplo, el sector salud interviene a las instituciones educativas en salvaguarda a la vida y salud de nuestros estudiantes. Funciones de la Brigada de Señalización, Evacuación y Evaluación. Es la que gestiona y coordina con el responsable de gestión de riesgos para la implementación de las señaléticas que salvan vidas en prevención de accidentes frente a eventos adversos. Y las señaléticas que más nosotros utilizamos son pues las direccionales de entrada, salida, derecha, izquierda. Si tenemos infraestructura de más de un nivel de 2 pisos o 3 pisos, también es necesario que señalicemos las escaleras. El otro que es de suma importancia también es de riesgo eléctrico, de los extintores. En caso no se tenga un extintor por algún presupuesto que no tiene la institución educativa, entonces lo pueden habilitar baldes con arena y señalizarlos. Una camilla que puede ser elaborado también por el comité o por las brigadas de educación ambiental y de gestión de riesgos. Un botiquín que contengan los insumos básicos de medicamentos no es recomendable, pero sí ustedes pueden habilitar, por ejemplo, algodón, venda, gasa, espadadrapo, guantes quirúrgicos y así. Algo que me pueda salvar justamente para primeros auxilios. En cuanto a medicamentos, nos dicen pues que nosotros no somos el personal especializado para dar medicación, pero sí podemos atender, por ejemplo, a través de plantas medicinales, y allí podemos habilitar también nuestros biohuertos medicinales en la institución educativa. Y durante el peligro que se presente, esta brigada es la encargada de dirigir la evacuación a la zona segura identificada previamente. Y como brigada de evaluación, es el responsable de aplicar la ficha de evaluación de daños y necesidades del sector educación, para poder reportar a la UGEL como también al COE local. Las funciones de la brigada de primeros auxilios. Su función principal aquí es revisar en forma permanente los botiquines que contengan los insumos básicos, como ya dije, ¿no? Participar en los simulacros orientados a participar o a practicar la operatividad de la Brigada de Salud y Primeros Auxilios. Establecer los espacios de fácil acceso para la atención de los afectados. Identificar a miembros de la comunidad educativa que padezcan de alguna alergia
o medicamentos, afecciones respiratorias y enfermedades con tratamiento médico para su mejor atención. Elaborar o actualizar también el directorio de las instituciones aliadas para poder comunicarme inmediatamente si habría alguna ocurrencia fatal. Implementar con equipos para la atención de heridos y lesionados, por ejemplo, puede ser tablas rígidas, tablillas u otros, ¿no? Empadronar a los estudiantes con habilidades especiales. Esta, por ejemplo, nos falta. En algunas instituciones sí hemos encontrado que tenemos estudiantes con habilidades especiales que necesitan una atención especial. Y en una situación de emergencia más aún, ellos tienen que ser nuestra prioridad. Funciones de brigadas de contraincendios. ¿Cuál es la función? Primordial es identificar y verificar los peligros de incendios en toda la infraestructura de la institución educativa y sus alrededores. Verificar el mantenimiento de los equipos y recursos a utilizar contra incendios. Desarrollar campañas comunicacionales para la prevención y control de incendios dentro de la institución educativa. Activar la alarma contra incendios, ¿no? En caso lo tuviera. Reducir el impacto por el peligro de incendios mediante el corte de fluido eléctrico y gas. Realizar simulacros frente a incendios. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta brigada, ahora las descargas eléctricas son más, son más frecuentes, entonces allí, por ejemplo, debemos de sensibilizar a la comunidad educativa. Los celulares deberían de apagarse. La energía eléctrica, igualmente, debería de bajarse las llaves y así otros para poder evitar los cortocircuitos que puedan darse dentro de la institución educativa. Si la institución educativa está ubicada en la capital de la provincia o algo y a los contornos ve que hay un grifo, también es un riesgo alto para la institución educativa. Y ahí igual identificar y cómo podemos actuar en caso se diera estos incendios. Funciones de la Brigada de Cambio Climático. Su tarea es realizar las campañas de sensibilización sobre la importancia de la protección frente a los efectos de la radiación solar. Promover y garantizar la recuperación de espacios en desuso para la creación de espacios de áreas verdes en la institución educativa, en el hogar o en la comunidad. Es aquí nosotros, pues casi todas las instituciones educativas tienen su biohuerto escolar y están practicando, ¿no? Esta brigada está cumpliendo su función del cambio climático. Promueve y organiza campañas de arbolización en la institución educativa y o lugares aledaños, teniendo en cuenta las especies arbóreas locales como estrategia para mejorar la calidad del aire de la zona. Alienta y motiva a la comunidad educativa a implementar acciones para reducir la huella de carbono en sus acciones diarias, como uso eficiente de la energía eléctrica a través del apagado de los artefactos. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado, por ejemplo, le hemos sacado nuestros celulares, pero sigue conectado? Apagamos la radio, sigue conectado. Apagamos televisor, sigue conectado. Entonces allí, por ejemplo, estamos corroborando con el cambio climático y lo que nosotros queremos es disminuir. Y sabemos que con este calentamiento global se está agudizándose más la presencia de estos fenómenos naturales. Y son como consecuencia del calentamiento global, por ejemplo, ahora todo lo que estamos viviendo en este contexto actual, sobre la presencia de los fenómenos de origen natural. Funciones de la Brigada de Ecoeficiencia. Asegura el buen uso y desarrollo de los recursos naturales al menor costo ambiental posible. Es decir, incorpora pues un nuevo valor a la producción de bienes y servicios. Esto permite un uso más eficiente y sostenible de los recursos naturales, ya sea el agua, el suelo, su biodiversidad, las energías renovables, generando menos desperdicios y contaminación, garantizando su existencia para las futuras generaciones. Promueve el desarrollo de acciones para sensibilizar y difundir sobre la importancia y valoración del cuidado y uso responsable del agua. Promueve el cuidado en la calidad del agua.
Promueve el reconocimiento sobre las fuentes de agua, su importancia. Desarrolla acciones sobre la importancia del consumo de agua segura en la institución educativa y como también en su hogar. Funciones de las brigadas de soporte socioemocional. Esta tarea lo realizamos siempre después de cada ejercicio del simulacro, ¿no? Promueve espacios para el resguardo y almacenamiento de los materiales para el soporte socioemocional o lúdicos destinados para la emergencia, a fin de evitar su pérdida o deterioro. Participa de curso básico de implementación de las redes de soporte socioemocional. Capacita y entrena a los integrantes de las demás brigadas en temas de soporte socioemocional y actividades lúdicas para la atención inmediata de los estudiantes. En este caso se refiere si el colegio o la escuela es polidocente y hay un docente responsable de la brigada de soporte socioemocional, quiere decir que la docente tiene que socializar cuáles serían las actividades, los trabajos que se va a realizar para brindar un soporte socioemocional con nuestros estudiantes. También brinda la contención y la recuperación socioemocional a la comunidad educativa para el manejo de crisis desde el inicio hasta el final de la emergencia. Esta brigadista va a estar activo desde el inicio de la emergencia, que se va a dar con la contención emocional, y el soporte socioemocional se da hasta la recuperación total del servicio educativo. Y el soporte socioemocional está presente en todo. Es como ahora, por ejemplo, después de la pandemia, seguimos con brindar el soporte socioemocional, porque aún todavía hay casos mínimos que se está dando, pero seguimos con algunos casos que se está presentando en algunas provincias y por lo tanto, es toda la afectación que nos ha dejado esta pandemia necesita todavía brindarnos un soporte socioemocional para nuestra recuperación emocional. Y qué mejor con nuestros estudiantes. Y no solamente por esto, sino puede ser también por alguna afectación que pueda darse en un estudiante, por la pérdida de un ser querido, por ejemplo, ¿no? O hasta por una mascota que se le haya muerto a un niño, ellos sufren por esa mascota, porque ha significado mucho en su vida y por lo tanto necesitan una contención y un soporte socioemocional. Para un adulto puede ser como algo insignificativo, pero para ese niño ha significado mucho y lo cual necesita una atención de soporte socioemocional. Bien, muchas gracias. He terminado con la primera parte de mi exposición sobre la organización y las funciones de la Brigada de Educación Ambiental y de Gestión del Riesgo de Desastres. Si habría alguna pregunta, por favor, lo tienen los micrófonos activados. Y si no, estaríamos pasando a la segunda exposición. Sí. Adelante, profesores. Bien, muchas gracias, maestra Ana Silva. Entonces, de repente, alguna participación, alguna inquietud por parte de nuestros directores y docentes participantes. Adelante, maestros, lo escuchamos. Por favor, también les agradezco registrar su asistencia. Está en el chat. Bien, no habiendo más preguntas, entonces estaríamos pasando a la segunda exposición, profesor Mardonio. Sí, sí, correcto, maestro. Ok. Bien, a ver. Ahora sí. Elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres en las instituciones
educativas. Decíamos que el plan de gestión de riesgos es un documento de gestión más de la institución educativa, la que se articula o la que se anexa al plan anual de trabajo. ¿Por qué es importante el plan de gestión del riesgo de desastres de la institución educativa? Porque nos permite identificar los peligros, las vulnerabilidades y los riesgos de la institución educativa. También nos permite realizar acciones de prevención y reducción del riesgo de desastres en la institución educativa, porque se busca alternativas de solución, se establecen prioridades y la toma de decisiones para mejorar las condiciones mínimas de seguridad. Por ejemplo, podemos ver en esta foto, en la parte superior, podemos deducir que es una comunidad que está sobre los 3.800 o 3.400 sobre el nivel del mar. Y aquí su peligro es las heladas, las lluvias intensas, las granizadas, las nevadas, y en ese tiempo seguramente hay ausentismo escolar, si esto se presenta en el tiempo de las labores escolares. ¿Y cuál es la vulnerabilidad? Por ejemplo, como vemos en esa fotografía, que las viviendas son de material rústica, en condiciones precarias. ¿Y cuál sería mi riesgo en esa fotografía? Que estos niños se enfermen con el IRA, con las infecciones respiratorias agudas y como también con las diarreicas, u otras enfermedades que se pueden dar. Y con lo que es a la institución educativa, tendría un ausentismo escolar durante ese periodo de las nevadas, granizadas o las heladas. En la segunda imagen, vemos, por ejemplo, un incendio forestal. Y solo a unos kilómetros estamos viendo una escuelita, que allí es de alto riesgo. Usted antes les hablaba, ¿no?, de los incendios forestales. Y cómo poder, o diré en este caso sobre los incendios que se pueden dar a los contornos de la institución educativa. Y para ello, la institución educativa estará preparada cómo responder allí. Al día siguiente van las maestros, ya no va a encontrar la infraestructura. Entonces, por ejemplo, allí ya estaría identificando uno de los peligros que tiene, está analizando su vulnerabilidad y los riesgos que pueda darse. Entonces, por ello, es importante contar con un plan de gestión del riesgo de la institución educativa, porque me va a permitir la identificación de los peligros, de analizar las vulnerabilidades y hacer una estimación de riesgos. ¿Para qué? Con la finalidad de poder planificar un conjunto de actividades de prevención y reducción. ¿Y su fin cuál es? Es reducir la vulnerabilidad. También hay normas que nos exigen en todos los niveles de gobierno, en todas las instancias públicas y privadas y las instituciones educativas, que debemos de contar con un plan de gestión del riesgo de desastres y las acciones de contingencia. En este caso tenemos la Ley 29664, ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. El Decreto Supremo 048, que fue aprobado en el año 2011 por la PCM, que aprueba el reglamento de la Ley 29664. La resolución ministerial 189, ¿no? Justamente aquí donde nos habla de los comités de gestión escolar, y el responsable de gestión de riesgos es la que lidera la elaboración de este documento. La resolución de Secretaría General a 302, que aprueba las disposiciones para la implementación de la gestión del riesgo de desastres en el sector de educación, y lo menciona de manera obligatoria. La resolución ministerial, la 474, que da disposiciones para la prestación del servicio educativo en las instituciones y programas educativos de la educación básica para el año 2023. ¿Cuál es el esquema de este plan de gestión de riesgos? Tenemos lo que es información general en el diagnóstico. Justamente aquí, como antes decía, si lo hacemos un buen diagnóstico, vamos a tener un buen plan donde se va a planificar actividades de prevención y reducción que sean pertinentes a la realidad, que estén contextualizados a la realidad. Entonces, aquí me va a permitir identificar cuál es el peligro. Voy a analizar la vulnerabilidad y voy a hacer una evaluación de riesgo. Luego de ello,
vamos a tener las medidas de prevención, reducción del riesgo de desastres y los recursos que voy a utilizar, que voy a necesitar para poder ejecutar estas acciones de reducción y de prevención. Y las contingencias ante peligros. Recuerden que las contingencias se elaboran por tipo de peligro. Si la comunidad donde se ubica la institución educativa tiene más de un peligro, quiere decir que tengo que elaborar por todos esos peligros. Por ejemplo, todo Vilcas es afectado por las lluvias intensas, sea por movimientos de masa, deslizamientos, crecida de ríos, que puede darse las inundaciones, los huaicos, ya tendrían allí un peligro por la que tienen que elaborar acciones de contingencia. Otro, por la altitud que se ubica Vilcas-Huamán, que estamos sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar, tenemos que elaborar también acciones de contingencia frente a las heladas. ¿Qué más? Frente al sismo. Frente al sismo, si bien es cierto, no tenemos datos estadísticos que haya tenido una afectación de magnitud en Vilcas-Huamán, sin embargo, de acuerdo a las recomendaciones de las instituciones científicas y de acuerdo a las normas que nos establecen, tenemos que elaborar acciones de contingencia frente al sismo, porque tenemos que estar preparados todos, que este es un peligro inminente que puede darse en cualquier momento. Entonces, hasta allí ya tendría la institución educativa 3 acciones de contingencia y cada uno de ellos tienen diferentes formas de actuar. Si ustedes identifican que tienen también por incendios urbanos, entonces también se tendría que hacer unas acciones de contingencia frente a incendios. Por ejemplo, muchas instituciones educativas hasta el año pasado también elaboraron sus acciones de contingencia frente al COVID, porque todavía había contagios. Bueno, en este año creo que, como digo, a nivel de Vilcas-Huamán ya no hemos escuchado que hay estos contagios, pero sin embargo, tenemos que estar a la alerta y el lavado de manos se queda y tenemos que practicarlo a diario con nuestros estudiantes. Entonces, en estas acciones de contingencia, ¿qué vamos a tomar en cuenta? El escenario de riesgo por la que me voy a preparar. Y tiene 3 acciones: la preparación, la respuesta y la rehabilitación. Y otro es la coordinación, la comunicación, y finalmente es el seguimiento y la evaluación del plan. ¿Y cuáles son los anexos que debe tener este plan? En la tabla de peligros identificados en la comunidad, la estadística de los miembros de la comunidad educativa. Aquí en estadística está referido de que la institución educativa debe tener identificados a sus estudiantes por grado y género, tanto docentes, estudiantes, y como también si hay estudiantes con necesidades especiales. Evaluación de las condiciones de seguridad, sea estructural, físico-funcional, organizacional, funcional y entorno inmediato. Los riesgos identificados en la institución, un croquis de riesgo y su croquis de señalización y las rutas de evacuación. Para elaborar estas rutas, estos croquis, no necesitamos un ingeniero civil o algo afines. Nosotros podemos hacerlo mano alzada. Ustedes lo pueden dibujar, hacer estos croquis y luego lo toman foto y lo suben a su plan de gestión de riesgos. Y estas rutas también tienen que estar en lugares visibles para que la comunidad educativa sepa dónde ellos tienen que evacuar en una situación adversa. Bien, en información general, ¿qué aspectos consideramos? Por ejemplo, aquí va el nombre de la institución educativa, supongamos 431-30, característica unidocente. En característica tenemos 3, ¿no? Unidocente, multigrado y polidocente. La ADRE que pertenece a Ayacucho, UGEL Vilcas-Huamán, provincia Vilcas-Huamán, distrito a la que pertenece mi institución educativa, el centro poblado a donde pertenece, el área geográfica que puede ser urbano o rural. La dirección de la institución educativa es importante. Muchos lo ponen plaza principal, carretera principal, pero sin embargo el lugar donde está ubicado la institución educativa tiene un nombre y ese nombre ustedes lo tienen que considerar en la dirección de la institución educativa.
excepto pues que si realmente la institución se ubica en una plaza principal o carretera principal, obvio que queda pues así como está, ¿no? Pero en algunos casos está lejos de la carretera, lejos a unas cuadras de la plaza principal y siguen poniendo para plaza principal. Pero recuerden que ese lugar donde está ubicado la institución sí tiene un nombre. ¿Y eso quién les va a decir? Son los padres de familia, las autoridades de cómo se llama ese lugar donde está ubicado la institución educativa. El código del local de la institución, el código modular por cada nivel, el tipo de gestión. En nuestro caso, todos son públicos. El nombre del director, si tuvieran de los subdirectores, el teléfono y el responsable de gestión del riesgo de desastres. En el diagnóstico, nos permite pues identificar, como ya les había mencionado, a los peligros, las vulnerabilidades y evaluar el nivel de riesgo de la institución educativa. Para concluir con este paso, aplicamos pues la ficha de índice de seguridad de la institución educativa. Estos documentos en un Drive se les va a compartir para que ustedes lo puedan descargar y aplicarlo en sus instituciones educativas. Entonces, por ejemplo, esta matriz es la que me va a permitir de identificar cuáles son los peligros que se presentan en su comunidad educativa. Tenemos, por ejemplo, peligros generados por fenómenos de geodinámica interna, por ejemplo, sismo. Decíamos que sismo todos tenemos que trabajarlo. Así no tengamos datos estadísticos que en Vilca se haya pronunciado este sismo de gran magnitud, sin embargo, igual tenemos que estar preparados. Y por lo tanto, lo único que vamos a hacer en esta columna del lado derecho es hacer una X, poner una X. Si en mi institución educativa, por ejemplo, tengo las inundaciones, las lluvias intensas, sequía que se presenta, por ejemplo, en tiempo de septiembre, octubre, noviembre, entonces igual lo vamos a tener que marcar. Las granizadas, ¿en qué mes? En marzo, generalmente, ¿no? Igual, las tormentas eléctricas, los vientos fuertes, los incendios forestales, olas de calor, y solamente es ponerlo con una X en esa columna que corresponde, de acuerdo a los peligros recurrentes que se presentan en esa comunidad donde está ubicado la institución educativa. Identificación de peligro. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? ¿No? En la matriz anterior que les he mostrado, ya hemos identificado cuáles son los peligros. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es un mapa satelital. Ingresamos a Google o a través del Scale también podemos sacar este mapa de la ubicación de la institución y utilizando esta simbología que está en la parte inferior, nosotros hacemos este mapita, el mapa de peligro, donde ustedes están viendo aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta comunidad hay una carretera principal, al borde está ubicada una institución educativa, más a los costados me dice que, por ejemplo, hay como un río, hay chacras, mira, cómo ya me está ilustrando a través de este mapa de dónde está ubicada la institución educativa y cuáles son los peligros que se presentan, ¿no? ¿Se acuerdan la simbología? Decimos que hay sismo, lluvias intensas, hay helada, hay COVID, vientos fuertes, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que se localice, que se identifique a cuántos metros, por ejemplo, de la institución educativa está el río, está una quebrada o un río seco, que esto, con las lluvias intensas, se puede activar en cualquier momento. Y recuerden que el río recobra su cauce. Muchos, por eso ahora justamente los desastres que se está dando, han tratado de construir sus viviendas en rellenos y todo lo demás, y quien sufre toda la desgracia somos nosotros mismos. Los peligros siempre han existido. Quien lo genera en un desastre es el propio hombre, porque no estamos respetando el ordenamiento territorial. Estamos construyendo nuestras viviendas, habitando lugares donde no deberíamos de habitar. Entonces, aquí nosotros tenemos que identificar cuál es el peligro que afectaría a la institución educativa. Es importante, repito, que ustedes identifiquen cuál es el peligro que afecta a la institución educativa, a cuántos metros o kilómetros está ese peligro, ¿no? Entonces, si estoy a pocos metros, yo tengo que preocuparme en cómo voy a atender si hay una emergencia porque se desencadena ese peligro, ¿no?
Análisis de vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad? Hoy en día, pues todos hablamos de una persona vulnerable, ¿no? Se dice, pues, a la susceptibilidad de la población, la estructura física o las actividades socioeconómicas de sufrir daños por acción de un peligro. Entonces, este análisis de vulnerabilidad vamos a hacerlo, pues, a través de sus 3 factores de la vulnerabilidad, que es la exposición, la fragilidad y la resiliencia. La exposición está referida de dónde está ubicada, por ejemplo, nuestra institución educativa. ¿Cómo puede ser afectado la población escolar si la institución educativa fuera afectada, ¿no? Por ejemplo, aquí hablamos sobre la proximidad a cauces de los ríos secos, en quebradas que puedan activarse, en zonas de avalanchas, en zonas de derrumbes, en zonas de rellenos sanitarios, y graficamos el mapa de vulnerabilidad. En muchas comunidades se ha visto que han donado los padres de familia lugares donde a ellos ya no les gusta y que se construye el colegio, cuando lo contrario debería de ser que ellos donen lugares seguros, porque allí van a estar sus hijos, allí van a estudiar sus hijos, y eso es donde nosotros tenemos que sensibilizar si todavía hay instituciones educativas que puedan tener una creación reciente. Primero, hacer un estudio de riesgo. Y ahora en todas las obras públicas ya se está dando esto de evaluación de riesgos y muchos de ellos todavía no cumplen. Es por eso que siguen las construcciones en lugares de alto riesgo. ¿Y quiénes son los afectados? Pues lamentablemente la infraestructura afectada, materiales educativos dañados, el servicio educativo interrumpido y la misma comunidad es la afectada, ¿no? Ahora, en caso de la fragilidad, se refiere pues a las condiciones físicas del local escolar, que comprende el tipo de material de construcción, su estado de conservación, el cumplimiento del proceso constructivo de acuerdo a la normatividad vigente. Cuando hablamos aquí, está referido, por ejemplo, qué tipo de construcción tiene mi infraestructura educativa. ¿Es de material noble, rústico, material prefabricado? ¿Y cuál es su conservación? ¿Y cuántos años de antigüedad tiene la infraestructura educativa? Porque esto también es muy importante. Sabemos que con el mantenimiento escolar hacemos refacciones y parecieran que estarían en buenas condiciones, pero sin embargo, aquí cuando nosotros analizamos o hacemos la estimación de riesgo, es muy importante considerar los años de antigüedad de la institución educativa. Y la resiliencia se refiere pues a la organización de la comunidad educativa y su capacidad de recuperación a la ocurrencia de un peligro. Si una institución educativa no está organizada, entonces no tendrá su resiliencia. Si una institución educativa está organizada y está fortalecida en sus capacidades de respuesta, sí podemos hablar de una institución educativa segura y resiliente. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. La resiliencia, de sobreponerse frente a la adversidad, de cómo me organizo yo para poder responder frente a una eventualidad que pueda darse en la institución educativa. Y trabajar también esta capacidad en los estudiantes. No solamente en ellos, en mis docentes, en mis padres de familia, en las reuniones que tengamos con nuestros padres de familia, autoridades, siempre aprovechemos estos espacios para poder sensibilizar en estos temas. Estadística de la población educativa, justo lo que les decía antes, ¿no? De cuán importante es identificar, hacer un mapeo por género y grado. Condiciones de seguridad estructural. Aquí es donde les decía que se tiene que aplicar una ficha ICIE, Índice de Seguridad de Instituciones Educativas. Entonces, aquí corresponde a la verificación de los elementos estructurales. Cuando hablamos de elementos estructurales, justamente se refiere a estas imágenes. Por ejemplo, en la primera imagen estamos viendo una infraestructura construida de material rústico. Por las condiciones que tiene, se puede presumir o decir de que tiene pues años de antigüedad y aparte de eso el techo está deteriorado.
y se refiere netamente a la parte estructural, las vigas, columnas, el cimiento, el techo. Y en la parte inferior, ven por ejemplo otra imagen. En el piso se observa que hay grietas. Eso ya no son fisuras, ya son grietas. Y estamos en esas condiciones algunas instituciones educativas. Y eso, ¿es importante describirlo en mi plan de gestión de riesgo? Claro que sí. Justamente este aspecto es la que se tiene que describir en el plan de gestión de riesgo. ¿Qué tipo de construcción tiene? ¿Cuántos años de antigüedad? ¿Y cómo está el techo? ¿Cómo está el piso? Porque esto con un movimiento sísmico, ¿qué me garantiza que mis estudiantes salgan sanos y salvos allí? Y ahí es donde yo tengo que trabajar con mis estudiantes. Cuanto más vulnerable sea con la infraestructura educativa en el aspecto estructural, tenemos que trabajar bastante con los estudiantes. Y los chicos tienen que saber dónde van a evacuar, a dónde van a ir, en qué tiempo tienen que salir. Y el alarma tiene que estar al alcance de todos y socializado con todos. Y debe ser un único sonido para todo tipo de emergencia. En las condiciones de seguridad físico-funcional. Aquí está referido pues a todos los elementos físicos funcionales, por ejemplo, a los falsos techos, cielos rasos, a las ventanas, las puertas si giran en 180 grados hacia afuera, hacia adentro, así como también las instalaciones eléctricas, las instalaciones sanitarias, la organización de los mobiliarios dentro de la institución educativa. Por ejemplo, en tiempo de COVID esto se ha superado bastante, que un ambiente que ha sido construido para 15 estudiantes, matricularon 20 estudiantes. Y hay una aglomeración. Allí me estaría dificultando, por ejemplo, la ruta de evacuación. Ahora, en tiempo de COVID, ¿qué hicimos? Que cada estudiante tenía su propio espacio y no podía trabajar en ese ambiente con los 20 estudiantes, tenía que fraccionar. Entonces, aquí tenemos que describir también cuáles son esos aspectos que afectarían a la integridad de mis estudiantes. Por ejemplo, en esta imagen, en la primera imagen, vemos los cables que están sueltos. Por ejemplo, la caja está abierta y los estudiantes sabemos que son muy curiosos, los niños sobre todo, ¿no? Y podría ocasionar algún accidente. Está señalizado muy bien, perfecto, felicitaciones, ¿no? Pero también allí tenemos un riesgo donde las corrientes están al aire libre. ¿Y esto qué implica? Que tenemos que reducir el riesgo. El riesgo ya existe allí, ya lo tenemos a visibilidad para todos. Lo que tenemos que trabajar aquí es reducir ese riesgo. ¿Y cómo? Pondremos tubos, canaletas, para que no se vean pues esos cables sueltos. Tendremos que comprar una tapita para cerrar esa caja de los, la caja de luz, como le llamamos, ¿no? Entonces, ahí es el trabajo donde nosotros tenemos que realizar estas acciones de reducción del riesgo. En la fotografía inferior, ustedes ven, por ejemplo, un aula pedagógico donde la puerta se abre hacia adentro. De acuerdo a las normas, nos dice que las puertas de las instituciones educativas tienen que abrirse hacia afuera en 180 grados. Y sin embargo, no cumple con el reglamentario. Y por lo tanto, es una vulnerabilidad para la institución educativa. Y no solo esto, también se refiere a las ventanas. Tenemos ventanas grandes y sin ninguna protección. Y estas ventanas que son de lunas simples se pueden romper por sí solas sin haberse recibido algún golpe, ¿no? Puede ser por vientos fuertes, por las heladas, por la humedad y todo ello revienta. Y esto puede ocasionar incluso cortes o algún accidente en nuestros estudiantes. Por ello se recomienda que los estudiantes no deben sentarse, por ejemplo, muy pegado a las ventanas. Tienen que dejar por lo menos 1 metro de distancia. Condiciones de seguridad funcional organizativa. Aquí se refiere a la organización de la institución educativa justamente para desarrollar esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de respuesta oportuna e inmediata frente a una emergencia.
Aquí, seguramente ya todos ustedes ya lo tienen ya conformado, la Brigada de Educación Ambiental y de Gestión de Riesgos. ¿Pero qué falta? Es fortalecer las competencias en cuanto al cumplimiento de sus funciones. Por lo tanto, ¿la institución sigue siendo vulnerable? Claro que sí, tiene, pero falta fortalecer capacidad a sus brigadistas. El otro tema es que lo cuentan con el plan de gestión de riesgo, pero no está socializado. Los docentes, los padres no saben qué contiene ese documento y por lo tanto siguen siendo vulnerables. Entonces, a eso se refiere, ¿no? La organización o la seguridad funcional organizativo también está referido al clima institucional, a las alianzas que realiza con otras autoridades. Si ustedes han hecho o no un mapeo de los actores sociales de la comunidad donde se ubica la institución educativa, ¿con quiénes ustedes podrían contar para una respuesta inmediata? ¿Y cuál es la relación, la articulación que hay entre esa institución? Generalmente trabajamos con el sector salud, pero si hay otras, magnífico. Entonces, a ello está referido la seguridad funcional organizativa. Entonces, aquí hablamos de la importancia de estar organizados y preparados y fortalecer nuestras capacidades. Los comités, las organizaciones lo tenemos, pero seguimos siendo vulnerables mientras no haya fortalecimiento de capacidades en el cumplimiento de funciones de cada uno de los integrantes de los diferentes comités o brigadas que conforman en la institución educativa. En el entorno inmediato, comprende pues que tenemos que identificar cuáles son los peligros de origen natural o inducidos por la acción humana que afecten a la institución educativa. Entonces, en esta fotografía podemos ver, por ejemplo, hay eucaliptos. Con los vientos fuertes, esto podría caer sobre el techo de la infraestructura educativa. Y estos árboles seguramente son del vecino, no de la institución educativa. Entonces, allí tenemos que describir en la parte donde dice entorno inmediato de mi plan de gestión de riesgo, que esta estaría, por ejemplo, afectando a la institución educativa en caso, por ejemplo, no solamente cuando se puede caer el árbol, sino también las hojas secas están dañando los techos de las aulas pedagógicas, o puede ser del depósito, del almacén, de la dirección, qué sé yo, ¿no? Y acumulándose esto, no lo limpiamos, si es de calamina, se oxida y en poco tiempo esto llega pues a tener orificios y luego ya en tiempo de lluvia generan las goteras. Y estas goteras, si nosotros no la hemos puesto en buen recaudo, los bienes, los materiales de la institución educativa, ya estarían dañando o afectando. Entonces, en la segunda imagen igualito vemos cantidad de árboles. Es bonito estos árboles, pero el otro riesgo, ¿cuál es? Que estos árboles pueden caer, pueden tumbarse con los vientos fuertes o con movimientos sísmicos y estaría corriendo la vida y salud de nuestros estudiantes, su integridad física estaría siendo afectada de nuestros estudiantes, del docente, o no solamente de ellos, de repente de un padre de familia, alguien que esté en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué acciones debemos de tomar? Sensibilizar, hablar con los vecinos a fin de que estos árboles pues sean podados, por lo menos que lo tengan pues más pequeños, ¿no? Pero ahora no, son árboles frondosos y estas sí o sí van a afectar el techo de la infraestructura educativa. Evaluación del riesgo. Bien, ya hemos reconocido nuestro peligro, ya hemos analizado nuestra vulnerabilidad y lo que vamos a hacer ahora es evaluar nuestro riesgo. Por ejemplo, ya hemos visto, solamente regresando a la foto anterior, tengo una infraestructura rústica, es de techo, por ejemplo, es de techo teja. ¿Mi riesgo cuáles son? Diré, mi peligro cuáles son? Estos árboles que con un movimiento sísmico o con vientos fuertes se pueden caer. ¿Y cuál es el riesgo? Mira, he reconocido mi peligro, he analizado mi vulnerabilidad y aquí voy a tener que hacer una estimación de riesgo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es el riesgo? Es la probabilidad de que la población y sus medios de vida sufran daños a consecuencia de su condición de vulnerabilidad y del peligro.
¿Cómo se hace la evaluación del riesgo? Como les decía, primero que hacemos, identificamos nuestro peligro. Analizamos nuestra vulnerabilidad y hacemos nuestra evaluación de riesgo. Y aquí vamos a tener que determinar, mi riesgo será bajo, medio, alto o muy alto. Esta imagen podemos ver, y esta es una realidad que ha pasado aquí en Ayacucho. Esta institución educativa es nueva, como ustedes están viendo, y lo han construido justamente sin hacer una evaluación de riesgo, donde en el mismo cauce de un río seco. Y la población, para construir su vivienda, han hecho una curva a ese riachuelo que venía, ¿no? Pero en un momento con las lluvias intensas, esto se activó y recuperó su cauce. Ha afectado como 20 viviendas, ha destruido y finalmente terminó afectando a la institución educativa. Como vemos, el primer nivel está enterrado de lodo. Y en este primer nivel se encontraba el equipo de aula de innovación, estaba la dirección, había uno de los aulas, estaba la cocina y todo lo demás, servicios higiénicos. Mira, todo esto se ha perdido. Y el director de esa institución educativa decía, ¿no? De saber todo ello, lo que hubiera hecho es instalar mi aula de innovación en el segundo piso. O aunque sea en temporada de lluvia, lo hubiera subido todos mis equipos en el segundo piso y bueno, pues lo salvaba, ¿no? Pero en este caso no, se perdió todo. Y ese es mi riesgo. ¿Qué se ha perdido? ¿Cuántas laptops se ha perdido? Había como 60 laptops. Aparte de eso, mobiliarios, equipos. Ahí es donde nosotros vamos a tener que hacer una evaluación de riesgo. ¿Qué cosas podemos perder cuando ese peligro se presenta en la institución educativa? Ese es el riesgo. Bien, como ya hemos analizado, hemos hecho nuestra evaluación de riesgo, vamos a tomar medidas de prevención, reducción del riesgo de desastres y los recursos. ¿Qué son las medidas de prevención? Comprenden pues aquellas acciones que estén orientadas a evitar la generación de nuevos riesgos, ¿no? Entonces, es importante porque permite pues reducir la generación de nuevos riesgos. Y aquí vamos a trabajar mucho lo que es el fortalecimiento de capacidades, el estudio de riesgos. Si nosotros queremos construir nuestra vivienda, tenemos que pensar muy bien dónde lo voy a tener que construir. Tengo que conocer cuáles son los peligros que puede afectarme a esa vivienda si yo voy a construir, cuáles serían mis vulnerabilidades. Eso se llama medidas de prevención. Si nosotros hablamos de la construcción de la infraestructura, sabemos que ese lugar es un relleno, está cerca un río seco, que se puede activar una quebrada y puede ser afectado. Entonces, ¿para qué vamos a permitir la construcción de una infraestructura? Porque eso a la larga, sí o sí va a ser afectado. Entonces, allí va lo que es la prevención. Aquí va mucho lo que es el ordenamiento territorial, la zonificación, el estudio de suelo. Mientras que las medidas de reducción ya vienen a ser las acciones que están orientadas a reducir el riesgo que ya existe. Por ejemplo, en este caso de la fotografía anterior, ya la infraestructura está hecha, los directores, los docentes son nuevos, llegaron allí, elaboraron su plan de gestión de riesgo, averiguaron cuáles son los peligros, cuáles son dónde está construida esta institución. Mira, la acción de reducción de riesgo, lo que hubiera hecho el director es justamente la que mencionaba él mismo, ¿no? Todas las máquinas lo llevaba al segundo piso, y cosa que en la temporada de lluvia el primer piso se hubiera quedado vacío. Porque ellos son conscientes de que no hay otra vivienda donde podían dejar el mejor recaudo que la institución, porque allí había un personal de servicio. Entonces, lo que hubieran hecho para reducir ese riesgo es todos los bienes del primer piso, trasladarlo al segundo piso. Esa es la reducción. El riesgo ya existe. Ya sé que esa institución educativa va a ser afectada por un huaico. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Es poner en buen recaudo los bienes de la institución educativa. Pero, ¿qué hubiera pasado si esto hubiera sido en horario escolar? Allí justamente tenía el trabajo de todos de poder identificar la ruta de evacuación. Si era subir al segundo piso o salir de la institución y a dónde van a tener que evacuar.
Porque recuerden que les decía, ¿no? Que la parte más arriba, unos metros, 20 viviendas han sido arrasadas allí. Y esa es la reducción. Que el riesgo existe y qué acciones voy a hacer para poder reducir el riesgo, para poder evitar la pérdida de los materiales de la institución educativa o vidas humanas. Y los recursos, pues, nosotros tenemos que identificar cuáles son los recursos que tiene la institución educativa para poder responder o para poder ejecutar esa acción planificada, ¿no? O también podemos solicitar el apoyo de otras autoridades, padres de familia, el gobierno local, o puede ser de repente a otras personas notables de la comunidad que tienen la benevolencia de poder apoyar al quehacer educativo, ¿no? Entonces, me puedo ir financiando para poder reducir mi riesgo o como también para poder ejecutar acciones de prevención. En este caso, ustedes, por ejemplo, si han hecho un mapeo de actores sociales y necesitan, por ejemplo, el fortalecimiento de capacidades a las brigadas, ustedes lo pueden ejecutar. Y aquí va de la mano el sector salud. Podemos preparar, capacitar a nuestros docentes de cómo podemos responder a una situación adversa, ¿no? Por ejemplo, un atarantamiento que puede pasar en los estudiantes, una luxación cuando están jugando, una hemorragia nasal, una caída de los estudiantes que hayan tenido hematomas en la cabeza. ¿Cómo vamos a responder en ese momento? Y es muy importante que el docente esté preparado, porque esto me va a servir también para mi vida personal, para aplicarlo en mi familia, con mis estudiantes, u otro lugar que me encuentre, ¿no? Entonces, en el plan de gestión de riesgo, este es el cuadro que ustedes lo van a tener que trabajar de acuerdo al contexto de su institución educativa. Por ejemplo, ¿no? Aquí en estructural, por el peligro sismo, que decíamos que todos vamos a trabajar, el ambiente que ha identificado la maestra, que es de alta vulnerabilidad, es el aula de 3 años. ¿Qué presenta? Dice, grietas y fisuras en las paredes. Y si hay un movimiento sísmico de 8.8, que ahora IGP nos pronuncia que Lima puede ser afectado por un movimiento sísmico de esa magnitud, o también se puede dar en cualquier parte del Perú. Pues, por lo tanto, ¿qué necesita? Estar preparados. Alerta, alerta. No es alarmarnos ni nada, sino que estar preparados y estar en alerta, porque total, nosotros ya tenemos que aprender a convivir con todos estos peligros que frecuentemente se va a presentar. Y para ello, ¿qué debemos hacer? Es que el cambio de actitud tiene que nacer de nosotros primero. La prevención en todo momento. Entonces, ¿cuál sería si este movimiento sísmico se presenta? Sería la afectación, posible afectación a la vida de los estudiantes por colapso del aula. Y para ello, ¿qué tiene que hacer la maestra? Tendrá que desarrollar los ejercicios de los simulacros, reconocer cuáles son las zonas seguras internas, externas, por qué no pueden quedarse en ese ambiente. Y recuerden que tenemos una competencia donde dice gestiona responsablemente el ambiente, y allí nosotros tenemos que trabajar en las diferentes áreas articuladamente, ¿no? Frente a lluvias intensas, el peligro identificado son las lluvias. ¿Y cuál es su vulnerabilidad? El muro perimétrico. ¿Cómo está? Dice, se encuentra inclinado con fisuras, seguramente por tanta humedad y todo, está debilitado. Y esta, por ejemplo, es un riesgo para los estudiantes. Ellos no miden los riesgos. Se van jugando algo, se tropieza, uy, se pueden irse con todo el muro hacia atrás o pueden quedar lastimados, qué sé yo, ¿no? Frente a las heladas, otro peligro que identifica. El aula de 3 y 4 años. ¿Qué dice ahí? Presenta fisuras y rajaduras en los zócalos. Entonces hay colapso de vigas generada, caída de techos con posible afectación a la vida y salud de los estudiantes. Recuerden que las heladas también se presentan con granizadas y nevadas. Entonces, si tiene fisuras, rajaduras, entonces, si hay tiempo de granizadas y nevadas, muy probable pues que haya filtración de agua, hay humedad, ¿no? Y eso con el tiempo puede generar un colapso. Debilita la parte estructural, el cimiento de la institución, de la infraestructura. En condición físico-funcional, su peligro es sismo. ¿Qué está mencionando la maestra aquí? Puertas de aula de 3 y 4 años de edad. ¿Qué tiene estas puertas? Se abre hacia afuera.
Y reglamentariamente dijimos que las aulas de las instituciones educativas tienen que abrirse hacia afuera en 180 grados. Y la vulnerabilidad de esta institución es que estas puertas se abren hacia adentro. Entonces, ¿cuál es mi riesgo? De que pueda haber un atrapamiento de los estudiantes, ¿no? Y afectarían a la vida y salud de los estudiantes. En caso de lluvias, también el aula de 3 y 4 presentan, dice, hoyos en las calaminas que ingresa en grandes cantidades en época de lluvia, o sea, tiene goteras, ahí filtrando a la pared y acumulándose agua en el aula. Igual, aquí seguramente va a haber afectación a los materiales educativos, los mobiliarios se pueden honguear y todo lo demás, ¿no? Ese es mi riesgo, lo que va a pasar, cuál es el daño. Y acá incluso se puede cuantificar el daño. En cuanto a las heladas, las ventanas del local educativo que tienen están rotas. Mi vulnerabilidad es que están rotas. Y como están rotas las ventanas, va a ingresar el aire frío. Y esto que va a ocasionar las enfermedades respiratorias agudas en los estudiantes, afectación a la salud de los estudiantes. Entonces, mañana ya no voy a tener pues 5 niños, ya no van a venir 2, ya solamente estaría con 3. Y no estoy garantizando, por ejemplo, la asistencia al 100% de los estudiantes. En condición funcional organizativa, por ejemplo, aquí la institución educativa tiene un plan de gestión de riesgo, pero no ha incluido acciones de contingencia frente a lluvias. Y recuerden que aquí ha identificado que su peligro es lluvias y por lo tanto necesita elaborar sí o sí las acciones de contingencia ante lluvias. Las heladas igual, tiene las brigadas de educación ambiental, pero ¿qué falta? Falta reconocer con un acto resolutivo y por lo tanto falta fortalecer las capacidades. Puedes tener la organización mientras no hayas hecho el fortalecimiento de capacidades, mientras no hayas socializado cuáles son las funciones que tienen que cumplir cada uno de nuestras brigadas, seguimos siendo vulnerables. Y en el entorno inmediato, por ejemplo, el frontis del local educativo, ¿qué tiene? ¿No? Que está ubicada a una avenida principal o puede ser a una carretera principal. Entonces, esto es un riesgo alto que puede haber accidentes de tránsito. Y aquí cabe enseñar a los estudiantes, por ejemplo, las reglas de tránsito, la autoprotección, el autocuidado de los estudiantes. ¿Qué más? La IE colinda con una vivienda cuyo cerco perimétrico está a punto de colapsar. Otro, por ejemplo, nosotros hemos visto que hay árboles al borde o al contorno de la institución educativa. Eso también tengo que describirlo en el contorno inmediato. Acciones de contingencia. Contiene pues 3 acciones, ¿no? La preparación, la respuesta y la rehabilitación. ¿Y qué son las acciones de contingencia? Son un conjunto de acciones planificadas que debe ejecutar la institución educativa como parte del plan de gestión del riesgo de desastres para poder enfrentar a una emergencia o desastre. Estas acciones de contingencia proporcionan procedimientos específicos para gestionar los riesgos de desastres en una institución educativa. Escenario de riesgo. Una acción de contingencia tenemos que hacer sobre la base de un escenario de riesgo. ¿Y qué es un escenario de riesgo? Es la descripción de la ocurrencia o inminencia de un evento adverso, que puede ser por sismo, por lluvia, por heladas, por el COVID, que lo hicimos. Si estamos en la selva, ellos lo hacen incluso por dengue, chikungunya, ¿no? Gracias a Dios esas enfermedades no hay aquí. Entonces, aquí se va a tener que identificar, por ejemplo, la magnitud, la duración, la ubicación, dónde, detallando el posible impacto en miembros de la comunidad, infraestructura educativa, bienes y otros. Aquí, por ejemplo, vemos en esta imagen un escenario de riesgo que ha emitido un aviso el CENEPRED. El viernes 24 de marzo se espera acumulados de lluvias con valores sobre los 30 milímetros por día en la Sierra Norte, por encima de los 22 milímetros por día en la Sierra Centro y cercanos a los 25 milímetros por día en la Sierra Sur. Además, se prevé registros superiores a los 50 milímetros por día en la costa de Piura, costa de Lambayeque y Tumbes. Eso quiere decir que Tumbes, Lambayeque,
y Piura van a seguir siendo afectados. Y hay una probabilidad que estos huaicos, las inundaciones van a continuar, que estas quebradas van a seguir activándose. Ayacucho, por ejemplo, en este mapita, ¿cómo estamos? Estamos en riesgo medio y riesgo cuando es naranjita y es riesgo alto, ¿no? Y cuando es rojo, muy alto. Amarillo, estamos en medio, porque hay bastante movimiento en más aquí en lo que es Vilcashuamán. Bien, estos son mis escenarios de riesgos probables. En caso de sismo, como les decía, el IGP nos comunica que debemos de prepararnos por un movimiento sísmico que pase los 8 grados. Entonces, recomendable 8.8. Y aquí ustedes, ¿cómo actuarían? Si ya reconocieron este peligro que es el sismo, ya hicieron un análisis de la infraestructura es rústica, y si su infraestructura es nueva, es de material noble, pero sin embargo, no están preparando a la comunidad educativa, no hacen los ejercicios de los simulacros adecuadamente, entonces allí igual, ¿cuál va a ser tu riesgo? Se tiene que evaluar allí. Tenemos, por ejemplo, por las lluvias. Senami nos dice que va a haber 30 milímetros por día y esa es la que se está poniéndose aquí. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en mi comunidad se presentan estas lluvias intensas y he hecho ya mi análisis de vulnerabilidad? ¿Cuáles serían las posibles afectaciones y cómo nosotros responderíamos frente a esa emergencia? Y en el lado derecho podemos ver, por ejemplo, frente a las heladas, un escenario de riesgo frente a las heladas. El año pasado, según Senami, Vilcas ha llegado hasta -5, creo, recuerdo mucho un día, que el frío ha sido intenso. El agua se ha congelado en algunas partes donde jamás había congelado y se ha congelado en las zonas altas. Ya sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar, menos mal en Vilcas no hay ni una IE que esté ubicada allí. Allí estaba encima de nevadas, granizadas. Entonces ya se imaginarán las consecuencias fatales que se puede dar allí, ¿no? Ahí es donde nosotros tenemos que estar preparados para poder responder qué. Y repito, nuestra acción del sector educación es netamente preventivo-comunicativo y sensibilizar a nuestra comunidad de cómo podemos enfrentar a estos peligros y estar preparados para responder. Con todos los recursos que tengamos, con todo lo que tengamos. A las acciones de preparación, ¿a qué se refiere, no? Son acciones necesarias para que la institución logre con anticipación la capacidad de afrontar un evento peligroso. En el marco de la preparación hay actividades específicas que la IE puede implementar ante cualquier peligro, por ejemplo, frente a las lluvias. ¿Cómo nos preparamos o cómo nos hemos preparado para recibir el buen retorno a nuestros estudiantes? Si hemos visto que nuestras vías de acceso del ingreso a la institución educativa estaban llenos de charcos de agua, de barro, de lodo, ¿qué hicimos, no? Nos hemos organizado con nuestros padres de familia, hemos hecho limpieza, en algunos casos han puesto piedras, ¿no? Para que puedan disminuir el lodo, etc. Esa es la acción de preparación. Aparte de eso, ¿qué hicieron, no? Ahora, por ejemplo, las lluvias, según el Senami, están pronosticados todavía hasta el mes de mayo. Eso quiere decir que seguimos, o sea, tenemos que seguir estando en alerta, para lo cual tenemos que siempre mantenerlo, las canaletas, los canales donde fluye el agua pluvial tienen que estar limpios, tienen que estar operativos, los techos de mis ambientes, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a lograr eso? Solo organizándonos en nuestra institución educativa. ¿Qué más vamos a hacer? Por ejemplo, vamos a tener que elaborar este plan de gestión de riesgo, vamos a tener que socializar nuestras acciones de contingencia. Cada docente debe de saber qué función tiene que cumplir en una situación adversa. Tenemos que elaborar ya, por ejemplo, nuestra ruta de evacuación para caso de sismo, para caso de inundaciones, si en caso fuera necesario. En caso de lluvias, si tu infraestructura es buena, tienes de 2 niveles, no es necesario que ustedes salgan de la infraestructura. Ustedes pueden desplazarse al segundo piso. Por eso, ustedes son los que conocen bien su contexto, su infraestructura, qué daños pueden tener. Y según eso, es la que ustedes van a tener que evacuar, sea externo o interno, en caso de lluvias. En caso de sismos, sí, pues todos buscamos áreas libres. Por eso decía que las acciones de contingencia por tipo de peligro varían también mi forma de actuar.
En sismo, todos buscamos zonas seguras afuera, ¿no? Áreas libres. Pero en caso de lluvias, ¿vamos a hacer eso? No, tengo que ver, ¿puedo inundarme o no puedo inundarme? Si no me puedo inundar, pero sí o sí, yo tengo que hacer el soporte socioemocional, porque ahora vemos que las descargas eléctricas son fuertes, se presenta a veces con vientos fuertes, las lluvias son muy fuertes y los estudiantes se asustan, nosotros nos asustamos en ese momento. ¿Y qué tenemos que hacer? Brindar el soporte socioemocional dentro de nuestros ambientes. Pero si ustedes han evaluado de que sí pueden ser inundados al primer nivel, entonces si mi infraestructura es de 2 niveles, tendré que evaluar a los estudiantes al segundo nivel. Pero si no tengo una infraestructura de 2 pisos y he hecho la evaluación de que me puedo inundar y cuánta cantidad puede ingresar si yo estoy, por ejemplo, al cauce de un río, ¿qué debemos hacer? Allí tendría que ser la evacuación externa. Tendremos que ubicar una zona alta. Pero si la evacuación si la inundación puede ser leve, entonces pues a mis estudiantes tendría que ubicarlo también encima de las mesas, ¿no? A fin de que ellos no se mojen. O sea, eso, ¿quién sabe mejor? Ustedes conocen su realidad. Por eso es muy importante que ese documento se contextualice a la institución educativa. No lo hagan copy y pegue de otro, por favor. Porque en esta situación son ustedes que van a salvar vidas. Acciones de respuesta. Son aquellas pues, que se ejecutan de forma inmediata y oportuna ante la ocurrencia de una emergencia. Es la aplicación inmediata y eficiente de las acciones de contingencia en la institución educativa, principalmente conforme a todo lo ensayado en los simulacros. Por eso los simulacros tenemos que desarrollarlo como si fuera un hecho real. Si ustedes lo ponen en práctica como si fuera un hecho real, les va a permitir evaluar su capacidad de respuesta. Les va a permitir evaluar cuán preparados ustedes estarían para cuando se presente ese evento. De no ser así, hemos hecho solo por cumplir, porque tengo que reportar la ficha al juez de educación. En algunos casos, las mismas evidencias se han recogido. Mira, se engañan ustedes y están engañando también a sus estudiantes. No están preparándole, no están trabajando responsablemente la parte de la preparación. No estamos trabajando esa cultura de prevención. Hemos perdido tiempo. Entonces aquí es muy importante, reflexionemos de nuestro actuar y trabajemos bien los simulacros. Acciones de rehabilitación. Estas acciones de rehabilitación son aquellas pues, que se van a ejecutar para poder restablecer el servicio educativo, indispensables frente a una emergencia, permitiendo su continuidad. Es la restitución del servicio educativo. Aquí se prioriza todo lo afectado. Y como vemos en esta foto, por ejemplo, aquí, todos los sectores están exponiendo cuáles son las partes principales que necesitan la rehabilitación urgente para dar la continuidad a todos los servicios básicos. Entonces, la rehabilitación no se va a dar pues inmediatamente. Esto toma su tiempo. Y por eso es importante, por ejemplo, los reportes complementarios. En estos reportes complementarios quiere decir que ustedes ya lo han identificado con certeza de cuánta cantidad ha sido afectado la institución educativa en cuanto a sus bienes u otros, ¿no? Coordinación y comunicación. Cuando hay una situación de emergencia, el enlace de gestión de riesgos de la institución educativa, a través de su responsable de gestión de riesgos o el director que lo hace en su mayoría, se comunica con el EMS de la UGEL. Hay un responsable también en la UGEL, el EMS, ¿ya? Y con el COE local. ¿Para qué? Para poder dar la ayuda necesaria. Sé que en algunos casos esto no ha funcionado por X motivos, pero cuando uno lo va a tener que ejecutar y tomarlo de prioridad, sí las atenciones van a darse. No será inmediatamente, repito, porque la rehabilitación va a tomar su tiempo. Y mientras tanto, se tiene que habilitar las aulas alternas en caso el aula pedagógico haya sido afectada. Y por eso es muy importante la coordinación y la comunicación. Y es aquí donde se va a dar el intercambio de información entre
el responsable de gestión de riesgo a través del enlace de gestión de riesgo de la institución educativa con el responsable del espacio de monitoreo y seguimiento sectorial de la UGEL y con el responsable de defensa civil de la municipalidad distrital a donde pertenece su institución educativa. Muchas veces aquí les ha dicho, no hay presupuesto, nosotros no tenemos presupuesto, que les dé la UGEL porque su sector lo ayuda. Aquí no. Lamentablemente los alcaldes todavía desconocen esta norma, la ley 29664, donde establece que el gobierno local es la autoridad competente que tiene que atender a una situación de emergencia. Sin discriminación, acá no hay de que soy de otra institución. Es cierto que la ayuda humanitaria llega para las familias, pero dentro de eso está pues nuestros estudiantes, y como sector educación, cuando un estudiante haya sido damnificado, ha perdido todos sus materiales educativos, ahí es donde nosotros hacemos un empadronamiento, y ese empadronamiento nosotros reportamos al COE local, y ellos hacen un reporte a través de la ficha EDAN Perú, y se registra en el SIMPAD. Una vez registrado en el SIMPAD, solicitamos al Ministerio de Educación, a la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión de Riesgos, para que nos proporcione los kits de estudiantes. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Tenemos que trabajar con lo que tenemos. Las aulas prefabricadas, igualmente, no va a ser en un poco tiempo, va a tomar su tiempo. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Repito, se tiene que habilitar las aulas alternas. Y esto necesita un presupuesto, por eso justamente aquí los alcaldes tienen que conocer esta norma. Seguimiento y evaluación del plan. La evaluación del plan de gestión de riesgo de la institución educativa debe realizarse por lo menos una vez al año y debe incluir las modificaciones necesarias para poder dar seguimiento y evaluar las actividades planificadas. Por ejemplo, ¿a qué se refiere cuando decimos modificaciones necesarias? Muchas instituciones educativas en este año han estado terminando en material rústico porque su infraestructura está en construcción, o han estado de repente en ambientes prestados, y donde están, allí es donde ustedes tienen que elaborar su plan de gestión de riesgos. Y al siguiente año ustedes ya se van a su infraestructura educativa. Por lo tanto, ese plan de gestión de riesgo tiene que ser actualizado a la infraestructura donde ustedes ya van a trabajar con los estudiantes. Es más, se tiene que evaluar también las actividades de prevención y reducción y preparación que ustedes han planificado en el plan. ¿Qué ha pasado? ¿Qué actividades han ejecutado y cuántas no? Y muchos de ustedes han planificado, revisado los planes, un montón de actividades, y no han llegado ni siquiera al 20%, 30%. ¿Por qué? Presupuesto. Entonces, ¿qué está pasando allí? Ustedes tienen que planificar actividades que sean viables, que sean realizables en el corto y mediano plazo. No planifiquen actividades donde ustedes no lo van a ejecutar. En muchos casos, por ejemplo, se ha visto la construcción de una nueva infraestructura. Ustedes como institución no van a construir, pero sí van a hacer la gestión, el requerimiento. Hasta ahí sí. Y así cosas. Por ejemplo, cuando ustedes quieren adquirir los implementos o los dispositivos básicos de seguridad, esa también ustedes háganse una meta a mediano plazo. En este año me comprometo con el mantenimiento escolar comprar mi extintor. Al siguiente año, con el presupuesto de mantenimiento, ya voy adquiriendo las herramientas de fuerza. Al siguiente año voy viendo otra necesidad y voy implementando. Eso es que ustedes pueden ir planificando y equipándose de poco a poco. No se trata que en este año todo lo voy a tener, sino que ustedes tienen que priorizar. Los botiquines, si no tienen, este año tienen que priorizar sí o sí, y eso está permitido también. Las señaléticas, los extintores, los botiquines, las linternas, los megáfonos, no sé qué, sí están permitidos. En algunos años salen, en otros años no salen. Por ejemplo, hace 2, 3 años ha salido
para que ustedes puedan adquirir los megáfonos con el mantenimiento. Pero el año pasado me di cuenta que ya no está autorizado. Entonces, así volverá al otro año. Entonces, cuando ustedes vean que sí está autorizado y tu institución necesita, ya. No pienses más y cómpralo. Y no te cuesta mucho. De poco a poco vas implementándote. En eso consiste, que ustedes planifiquen, programen actividades que sean viables y realizables en el corto y mediano plazo. ¿Y cuáles son los anexos? Como ya les había indicado, son la tabla de peligros identificados, la estadística de los miembros de la comunidad, la evaluación de las condiciones de la seguridad estructural, físico-funcional, organizacional, funcional, entorno inmediato, los riesgos identificados en la IE, los croquis de riesgo, los croquis de señalización y rutas de evacuación. Bien, muchas gracias, estimados directores o participantes. Espero que haya sido clara en mi exposición. No sé si estarán ahí todavía, por favor. De repente estoy hablando sola. ¿Están allí? ¿Me escuchan? Sí, estamos escuchando la maestra. Ya, maestra. ¿Maestra Lorena? Sí, maestra Nesilda. Ya, muy bien, maestra Lorena. ¿Alguna duda, por favor, al respecto? ¿Todo está claro? Ok. Bien, estimados participantes, hemos concluido con esta exposición y también recalcarles, por favor, registren su control de asistencia que está en el chat y hay un documento en la 040, no me recuerdo bien, que ha emitido la UGEL para que ustedes puedan remitir los planes de gestión de riesgo, la resolución de las brigadas de educación ambiental y de gestión de riesgo a través de un enlace. Esto con fecha hasta el día 30 de marzo, ya que la Dirección Regional de Educación nos solicita para que nosotros podamos remitir, porque hay otras instancias que les está visitando a las instituciones educativas y por favor prioricen. Si no han conformado todavía sus brigadas, háganlo por favor mañana mismo, porque la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, OSI y otras están saliendo justamente para ver todo el tema de gestión de riesgos y otras. ¿Por qué? Porque el contexto actual donde nos encontramos hay mucha afectación. Ya hemos visto ya por los noticieros y justamente también les he mostrado el escenario de riesgo para lo que es Ayacucho. Estamos en medio y alto riesgo y nadie está exento que pueda sufrir algún daño y por lo tanto necesitamos estar preparados, por favor. Y no me gustaría que estas instancias vayan a visitarles y les encuentren pues sin nada. No tienen la brigada, no tienen un plan, o sí tienen un plan, pero está descontextualizado, porque al fin y al cabo allí ustedes responden. Ustedes son las que van a dar la cara por su institución educativa de cómo están trabajando. Bien. Si no hay preguntas ni nada, entonces habré dado por concluida mi participación. Profesor Mardonio, ¿está todavía? Sí, más bien gracias, Sí, maestra Nesilda. Agradecimiento y felicitación por la ponencia. A ver si tenemos participación, creo. Profesor Mardonio, buenas noches. Sí, adelante, maestro, ¿cómo está? Profesor Mardonio, yo pediría, yo sé que se ha observado en la pantalla que aquí en la zona de parte del Valle de Bombalpa no hemos tenido ingreso casi nada, ¿no? Se iba por la situación del fluido y más la situación de la temporada de la lluvia, pero yo le pediría pues a la ingeniera que nos facilite la grabación de este taller, ¿no? Se supone que habrá grabado, ¿no? Porque no he escuchado bien y casi poco, nada, ¿no? Entonces ya pues con esto, con la grabación más para podernos reforzar, pues sería mi pedido, profesor Mardonio. Sí, maestro, se está grabando. Vamos a subir a un canal de YouTube y vamos a compartir por el grupo de WhatsApp de donde está de CIAGI, por favor. Ahí es lo que están los 3 niveles. Más bien, Nesilda, habrá que compartir los planes. Eso creo que no hemos socializado, el modelo, el esquema de la plantilla de plan, y las RDs y la RD de las comisiones, por favor. De las brigadas, ¿no? Ya. Sí. A ver, por favor, me permiten rápidamente, lo voy a compartir, por ejemplo, la RD. Esto se les va a compartir en el Drive a fin de que a ustedes les facilite el trabajo y puedan entregar pues en el tiempo establecido. Un momento, por favor.
creo que estaba comentar ahora sí. También están solicitando los PPTs que se ha utilizado. Ah, ya, listo, listo. Vamos a compartir. Ya, bien. ¿Se puede ver mi pantalla, profesor? ¿Sí? Sí, más bien de manera rápida de repente. Ajá, sí. Esta es la resolución directoral para la conformación de las brigadas de educación ambiental y de gestión de riesgos. Aquí prácticamente ya está elaborada, está actualizado ya con las normas vigentes que rigen el año escolar 2023. Entonces, lo único que ustedes van a hacer es cambiar los datos y en este cuadro lo van a tener que llenar de acuerdo a su organización. Brigadista líder, siempre hay uno que puede ser el director u otro docente cuando es polidocente, pero en caso de multigrado, unidocente, ya no consideren el brigadista líder, pues, sino ya sería ya los docentes, como antes ya les dije, que pueden duplicar incluso funciones. Donde dice cargo y situación, ustedes elijan uno. Por ejemplo, el brigadista líder es docente, padre de familia, tutor. Entonces, uno de ellos tienen que elegir, por favor, y mencionan su número de DNI. Aquí igualmente, brigadista responsable de cambio climático. Si es un docente, en este rubro solamente quédense con uno de ellos. Por favor, lo borran lo que es padre de familia, tutor, persona adulta. También esta brigada se considera a un estudiante. Igual ustedes van a tener el nombre de un estudiante y su número de DNI, y así sucesivamente. Entonces, esta parte que está debajo del cuadro son anotaciones que se está aclarando para que ustedes puedan completar el cuadro. Y esto, por favor, ustedes ya lo tienen que borrar. No me devuelvan así como está con todas sus aclaraciones, ¿de acuerdo? Y finalmente, lo que van a hacer ustedes es firmar y sellar. Esta resolución lo imprimen, lo escanean y lo suben al Drive que ha compartido el profesor Mardonio. Y como también el Drive está en el oficio, ¿no? Donde se solicita que ustedes remitan los documentos de gestión de riesgos. ¿De acuerdo? Entonces, está fácil. Son dos resoluciones, por favor, que ustedes tienen que enviar. Una es la resolución de la conformación de las brigadas de educación ambiental y de gestión de riesgos, y otra es la resolución de aprobación del plan de gestión del riesgo de desastres. Ahora voy a compartirles el plan. A ver, este es el plan de gestión del riesgo de desastres. Igual, esta estructura también se les va a compartir, por favor. Carátula, esta carátula ustedes siempre identifíquense con una fotografía de su institución educativa. Ya ustedes lo tendrán que borrar, pues, la palabra carátula, ¿no? No creo que me devuelvan así como está. Repito, esta estructura del año pasado no ha cambiado, sigue igual, porque la norma 302 sigue vigente, ¿de acuerdo? Información general, las bases legales, los objetivos generales específicos, el diagnóstico. Lo que está en letras rojas son las aclaraciones, las explicaciones que se les está brindando para que ustedes lo puedan entender mejor. Entonces, cuando ya es su plan, ustedes ya están elaborando su plan, estas partes aclarativas que están resaltadas con rojo ya lo tienen que eliminar, por favor. Aquí igual. Sí, maestra, ¿algo quería decir? Ya. Bueno, seguimos. Entonces aquí es, por ejemplo, el diagnóstico, ¿no? Donde ustedes identifican a los peligros que les afecta a su comunidad, ¿no? La simbología, donde ustedes tienen que elaborar a través de, puede ser mano alzada, o como también les decía, pueden hacerlo ingresando a Scale en mapas o mapas Google también, y lo pegan, pues, esta simbología según los peligros que les afecta a la comunidad. En el análisis de la vulnerabilidad igualmente, en este cuadro, que es la población escolar que podría ser afectada, matriz de peligros de vulnerabilidad y riesgos, esto es lo que he explicado, por ejemplo, en el PPT, ¿ya? Y aquí lo van a tener que identificar por peligro y los ambientes que podrían ser afectados y cuál es su estimación de riesgo, ¿de acuerdo? Y aquí ya, una vez que hemos analizado
y estimado nuestro riesgo, vamos a tener que planificar las actividades de prevención y reducción. Y repito, estas actividades tienen que ser viables y realizables en el corto y mediano plazo. Y vienen las acciones de contingencia. Las acciones de contingencia tienen que ser por tipo de peligro. Si ustedes han identificado 3 o 4 peligros que son recurrentes y afectan a la comunidad, entonces lo harán también por esa cantidad, ¿ya? Sismo y las consecuencias probables que puede afectar si se pronuncia ese peligro. Sus acciones de preparación, por ejemplo, aquí ya les estamos compartiendo con ejemplos, pero eso no quiere decir que ustedes lo van a devolver tal y cual es. Lo tienen que adecuar y contextualizar a su realidad, por favor. Los responsables, no en todas las instituciones educativas se va a llamar pues Jorge Pérez Quispe, ¿no? Cada institución tiene otro director, otro docente, y es necesario que ustedes pongan el nombre del responsable, porque ya sabemos ya de que cuando se pone solamente responsable, brigada, la brigada no conforma uno, son más de uno, y por lo tanto el trabajo no es efectivo. ¿De acuerdo? Responsable, se tiene que poner con un nombre propio, ¿ya? Y igualmente, contingencia frente a lluvias tiene su escenario de riesgo, sus consecuencias probables, también sus acciones de preparación, de respuesta, rehabilitación, contingencia ante heladas, igual sus consecuencias probables, sus acciones de preparación, respuesta, rehabilitación, ¿ya? Aquí está la comunicación, coordinación, que esto sí va a ir igual para todos, porque es única el flujo de trámite que se realiza. El seguimiento y evaluación, ustedes cada qué tiempo piensan hacer la evaluación de estas actividades, puede ser trimestral, puede ser anual, pero sí es necesario que se haga la evaluación de este documento, ¿no? La ejecución de las actividades que han planificado y sus anexos que van. Eso es todo, maestros. Por ejemplo, acá ya hay una propuesta de las actividades de soporte socioemocional, de los protocolos de entrega de estudiantes, que esto no varía. Lo único que ustedes van a hacer es contextualizar. ¿Qué cosas harían? Por eso les decía antes, la brigadista responsable de soporte socioemocional tiene que socializar qué acciones, qué actividades, qué juegos, canciones, tareas podrían realizar con todos los estudiantes. Y ellos son los que dirigen esas acciones de soporte socioemocional. ¿De acuerdo? Mira, ese es el plan. Ya, ahora el otro les estaba diciendo que también el plan tiene que ser aprobado con una resolución directoral. Entonces son 3 documentos que ustedes tienen que subir, por favor, no olvidar, ¿ya? Isilda, ¿puedes enviar el link de asistencia? Volver a enviar, están pidiendo los participantes, por favor. Ya, a ver. Un momento, por favor. El material se va a compartir, maestros, a través de un drive por el grupo de WhatsApp, por favor. Dentro de un rato, estar atentos más bien. Como así, la grabación, en este caso de esta ponencia, para aquellos maestros que de repente por el tema de conectividad no han podido participar al 100%, ¿no? La señal más que nada, maestro, estaba que se iba. Es No, muy sí, necesario. entendemos eso, por eso se ha grabado. Ahorita vamos a cargar a Muchas gracias. YouTube para muy compartir. amable. Sí, no se preocupe. Ya, profesor Mardonio, está en el chat, registro de asistencia. Correcto, maestra Necilda. Entonces, listo. nuestro agradecimiento y felicitación a cada uno de ustedes, estimados maestros. Estaríamos dando por finalizada nuestra reunión de trabajo programada para hoy, ¿no? La tarea creo que está, ya se va a compartir estas plantillas de tanto resoluciones y el plan respectivo para que ustedes puedan enviar a través de un formulario que ya se compartió mediante un oficio, ¿no? Lo tienen ahí en el grupo de WhatsApp. Entonces, a través de ese link nomás se envía, ¿no? Muchas gracias. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Muchas gracias por la participación de cada uno de ustedes y por favor, si las dudas que tengan, no duden en llamarnos, en escribirnos. Muchas gracias. Gracias, profesor Mardonio. Buenas noches. Muy bien. Hasta entonces.